María Luisa Gil, muchas gracias por darnos la entrevista, que es creadora y coordinadora de investigación del índice Índico. Nosotros somos estudiantes del máster de análisis político. Estamos cursando la asignatura optativa que se llama Modelos de Representación con la profesora Natalia Millán, donde hemos visto, analizado y cuestionado las teorías del desarrollo. En ese contexto hemos visto cuáles son las mediciones clásicas y cómo tienen brechas y básicamente como para medir un poco lo que realmente consideramos desarrollo o lo que se debería considerar. Entonces, para nuestro trabajo final consideramos investigar un índice, elegimos el índice Índico y nos interesa sobre todo por la lista feminista, que también hemos profundizado mucho en el curso. Entonces, a partir de eso, queremos hacer esta entrevista para poder tener un insight en nuestro trabajo final. Entonces, partiendo, queríamos preguntarte qué motivó la creación del índice Índico y cómo se partió identificando que habían vacíos brechas con los índices existentes. Pues, a ver, el origen de la herramienta fue hace ya un montón de años, en el año... Creo que empezamos a trabajar casi en el año 2014, de hecho en los inicios, aunque ahora la herramienta tiene una pinta muy diferente de las primeras versiones, pero en los inicios estuvo participando también Natalia, ¿no? Porque partió como de un equipo de gente, de organizaciones de la sociedad civil, que trabajábamos en el ámbito de la coherencia de políticas para el desarrollo, ¿no? Luego, posteriormente, hemos ido como profundizando un poco en el análisis y reforzando y perfeccionando la herramienta, ¿no? Porque bueno, nos parecía sobre todo importante el recoger mejor algunas perspectivas, que eso podemos hablar luego al final si queréis, ¿no? Pero así en general, ¿no? Más allá del origen concreto, ¿no? ¿Por qué nos parece que la herramienta, y no solo origen, sino porque nos parece que es pertinente también ahora, ¿no? Yo creo que es importante saber que nace en la sociedad civil, ¿no? Vinculado con gente que hace investigación, pero nace en la sociedad civil. Ahora mismo el Índico está liderado por la Coordinadora de Organizaciones de Desarrollo estatal de España, que es como el grupo la agrupación o la plataforma que reúne a todas las organizaciones que trabajan en el ámbito, bueno, a casi todas las que trabajan en cooperación internacional en el Estado español, y también a las plataformas autonómicas. Junto, además de la coordinadora estatal, está Futuro en Común, que no sé si conocéis, pero es también una red de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito del desarrollo sostenible, no solo en cooperación, hay sindicatos, ecologistas, organizaciones feministas, etc. Y luego también con Redes, que es una red de estudios del desarrollo que ahí reúne más a gente del ámbito académico, ¿no? ¿Y por qué, no? El mantener, el continuar con la herramienta, ¿no? Porque pensábamos también, ¿no?, que en el contexto, y de eso, bueno, sabréis muchísimo, ya habréis estudiado mucho, ¿no? Pero en el contexto en el que nos encontramos, ¿no?, con todas las crisis múltiples, superpuestas, interrelacionadas y todos los desafíos que tenemos por delante, nos parecía que era importante el dotarnos de herramientas y de instrumentos que nos ayuden a aproximarnos al análisis de la realidad y a su transformación desde perspectivas más complejas, ¿no? Más complejas en términos de más multidimensionales, que incorporen una mirada feminista, que incorporen una mirada cosmopolita, etcétera, ¿no? Porque nos encontramos también con que creíamos que los indicadores podían ser un instrumento interesante en ese sentido, ¿no? Porque al final los indicadores son un poco gafas a través de las cuales, ¿no?, vemos las cosas, de alguna manera reflejan y determinan los objetivos que queremos conseguir, ¿no? Y hay un trabajo muy interesante de Stiglitz que sobre formas alternativas de medir el desarrollo al PIB, que decía que vivimos como en un mundo de métricas y que si medimos mal nos vamos a enfocar en las cosas equivocadas y por lo tanto vamos a hacer también políticas públicas equivocadas, que si dentro de nuestros indicadores no tenemos objetivos en términos feministas o ecológicos, pues no nos vamos a preocupar tanto por esas cosas, ¿no?, a rendir cuentas de esas cosas, etcétera, ¿no? Y esa es un poco la lógica, ¿no?
el tratar de dotarnos, sobre todo a organizaciones de la sociedad civil, a la hora de hacer análisis, a la hora de hacer pedagogía, a la hora de hacer incidencia política, de instrumentos que nos permitan eso, analizar la realidad y también las políticas públicas desde esas miradas más complejas, ¿no? y multidimensionales. Perfecto. Bueno, continuando con otra pregunta que va hilada a lo que nos comentas. Bueno, ¿has considerado que los gobiernos o los organismos internacionales adopten Índico como una herramienta adicional, claro, a las que ya existen, ¿no? Sino como un complemento con esta mirada multidimensional que nos comentas? A ver, no estamos, la herramienta es un indicador compuesto, ¿no? Un indicador compuesto que al final no deja de ser una cosa que un indicador formado por muchos otros indicadores, ¿no? Así para en plan muy sencillo. Y este tipo de herramientas tienen, o sea, su principal potencial es comunicativo y pedagógico, no tanto para hacer rendición de cuentas, vigilancia de políticas públicas, seguimiento de políticas públicas, ni análisis exhaustivo de políticas públicas, ¿no? Entonces, claro, eso hace que no tengamos tanto interés no es una herramienta que nosotros, y luego, claro, te ofrece una especie de ranking de muchos países diferentes, ¿no? ¿Esto qué hace? Nosotros, para poder construir el indicador, hemos tenido que utilizar fuentes estadísticas que te den información de un mismo indicador para todos los países que queríamos evaluar, que eran todos los del mundo. ¿Eso qué hace? Que no haya un rango tan amplio de indicadores, lo cual también limita la precisión del análisis, ¿no? Si este indicador lo hubiéramos querido construir para la Unión Europea, hubiéramos podido tener una herramienta quizás más precisa a la hora de analizar y de evaluar, y por lo tanto quizás más interesante a la hora para los gobiernos también, a la hora de adoptarla como forma de hacer política pública o seguimiento de política pública, ¿no? Por eso, nuestro enfoque, y así por concretar así más en lo que me preguntáis, tenemos interés en que lo conozcan, pero más como herramienta desde la que mirar y repensar la política pública, ¿no? Yo creo que ayuda a entender la importancia de hacer política pública incorporando el enfoque de coherencia de políticas, pero no tanto como una herramienta, digamos, más operativa para los gobiernos, ¿no? Sí, porque creemos que puede ayudar a entender dónde están los principales conflictos actualmente en materia de política pública desde la perspectiva del desarrollo sostenible, con una óptica transformadora, ¿no? Como más crítica, como más conciencia. Exacto. Pero no tanto como un instrumento de seguimiento de política pública, más como a veces se suele pensar en los indicadores, ¿no? Sí, ya iba nuestra pregunta. Bueno, estaba un poco de la mano con la otra. Es en cuanto a la perspectiva feminista que incorpora el índice, ¿cuáles crees tú que son los desafíos para que se traduzca en cambios tangibles, ¿no? en políticas públicas, más allá de lo que comentas, ¿no? Que lo académico, la conciencia, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que tú le ves? Sí, aquí, a ver, nos hemos encontrado con muchas limitaciones, ¿no? O sea, es verdad que nos parecía muy importante incorporar la perspectiva feminista, pero es verdad que nos hemos encontrado como con un desafío muy importante, que es el tema de disponibilidad de indicadores. O sea, en términos, para todo lo que queremos evaluar, en términos de perspectiva feminista de las políticas públicas, y para un grupo más amplio de países, la verdad, y que esté, digamos, como con una metodología robusta, ¿no? Que se publique información sistematizada, porque claro, la idea es actualizar la herramienta periódicamente, con lo cual tampoco te vale un estudio de caso en un momento, ¿no? O un informe específico, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Pues que claro, el rango de indicadores que tenemos disponibles para evaluar esa perspectiva en las políticas públicas es muy pequeño. Entonces, y esto, aún así, y esto hace pues que, si miráis, ¿no? Los resultados de la política feminista, o sea, nos parece importante que incorporarla, pero es verdad que no es todo lo ambiciosa que nos gustaría. No hemos podido medir todas las cosas que nos gustaría, ¿no? Por ejemplo, bueno, si habéis echado un ojo, veis
que hemos hecho un esfuerzo por evaluar distintos aspectos. Una parte es marco normativo, otra parte es, y lo hemos denominado así por eso, situación social de las mujeres, que trata de recoger derechos, pero los indicadores no son tan ambiciosos como para permitirnos hablar de derechos. Hay otra parte que tiene que ver con participación política, que como veréis es representación política y no tanto participación política en sí, y hay otra parte que es brechas de género, ¿no? Desafíos, claro, todo el marco normativo, no hay información estadística que nos permita, claro, ahí es existe, no existe, y en algunos casos, gracias a un trabajo que ha hecho la OCDE, hay una cierta valoración cualitativa como en 4 o 5 categorías de no solo si existe esa legislación, sino cómo es de adecuada, ¿no? Pero ¿cómo se está aplicando eso? ¿Con qué grado de ambición y con todas las garantías de que si no se cumple hay reparación, consecuencias, etcétera? Claro, todo eso no se recoge en la herramienta, ¿no? En temas de derechos también, pues no te permite el recoger muchos de los derechos, ¿no? En tema de participación política, claro, solo tienes paridad en parlamentos y en temas ministeriales, pero luego hay países donde hay muchas mujeres en los parlamentos y hay muchas mujeres en posiciones ministeriales. Creo que Arabia Saudí, por ejemplo, es uno que exige ahora paridad, no sé si es en los parlamentos nacionales, y claro, sale con un buen desempeño ahí, pero todos y todas sabemos que las mujeres no tienen una voz que se respete en la mayor parte de las decisiones políticas de ese país, ¿no? Entonces ahí también hay como mucho salto entre lo que es representación formal de las mujeres en determinados espacios públicos y el poder hacer una evaluación real de que haya una participación real en términos de política pública. En términos de brechas de género también, ¿no? Hay muchas brechas que no aparecen bien recogidas, y hay otros países en los que la brecha es pequeña, no porque haya mucha igualdad, sino porque los hombres también están en una situación muy precaria. Entonces ahí es como que la brecha es pequeña, pero no porque haya muchísimos derechos en todos los géneros. Y luego otro desafío importantísimo que yo creo que no hemos podido evaluarlo, y que además creo que en la práctica de la política pública también es uno de los desafíos clave, es todo lo que tiene que ver con los cuidados, ¿no? Con la equidad en el tema de los cuidados. Hemos tratado de incorporar información sobre el tiempo que se dedica a trabajos domésticos no remunerados y todo eso, y claro, sistematizado, que haya información periódica para un grupo tan amplio de países, no hay nada de esos. O sea que es uno de los aspectos del índice en el que más desafíos hay. Creo que en la herramienta, y que también no es casualidad, o sea, creo que el que no haya muchos indicadores también tiene que ver con que no tiene tanta relevancia en materia política pública, volviendo a lo que decíamos un poco al principio, ¿no? Sí, la siguiente pregunta es, ¿cómo crees que la inclusión de aristas como la socioeconómica y ecológica puede contribuir a redefinir el concepto de desarrollo más allá de los enfoques tradicionales? Claro, aquí yo creo que yo creo que la herramienta aporta como hay como dos cosas que yo creo que son especialmente, a mí me parecen de especial interés como aportaciones a todo ese trabajo de redefinir el desarrollo, o incluso dejar atrás el propio concepto de desarrollo, ¿no? Uno es, claro, la perspectiva ecológica, ¿no? Y ese es uno de los principales cambios que hemos incorporado en esta versión última de la herramienta con respecto a las anteriores, ¿no? Las anteriores yo creo que respondían, sin estar así pensadas, pero respondían más a un enfoque de sostenibilidad débil, ¿no? Digamos que con eso lo que quiere decir es casi que quien tenía problemillas, por decirlo así de manera muy coloquial, en medio ambiente, pero lo hacía bien en otras cosas, como lo socioeconómico, no salía tan mal parado, ¿no? Porque unas cosas se le compensaban con otras, ¿no? La principal novedad que incorporamos ahora es una mayor exigencia en términos ecológicos, ¿no? No es suficiente con hacerlo bien en garantizar derechos en el plano socioeconómico si te estás cargando el planeta.
¿no? O sea que, y ahí sí que hemos puesto, esta nueva herramienta tiene un componente que es presiones planetarias, en el que se evalúan la huella material y las emisiones de CO2 en términos per cápita, y creemos que es muy importante en términos de consumo, y esto sí creemos que también es un aporte importante porque vivimos en un mundo globalizado, ¿no? Y claro, muchas de las cosas que consumimos en los países ricos no se fabrican en los países ricos, ¿no? De hecho, hay una cierta trampa, ¿no? en todo ese proceso de transición ecológica que estamos haciendo en muchos países ricos, porque lo estamos haciendo a base de deslocalizar parte de nuestros procesos productivos y muchas veces los más contaminantes a otros países donde hay menos legislaciones, ¿no? Donde no te cuentan las cosas en los indicadores que miden el desempeño ambiental nacional. Entonces aquí lo que hacemos es evaluamos las emisiones y la huella material del modelo de consumo de cada país, con independencia de si lo que consumen se está fabricando en otro país. O sea, se penaliza se tienen en cuenta los impactos ecológicos de las importaciones, y a los países que exportan se les quita el impacto ecológico asociado a sus exportaciones. ¿De acuerdo? ¿Se entiende bien la lógica? Sí, está interesante la ¿no? manera en que... Y creo que esa también es otro elemento importante en cuanto a los aportes que tiene la herramienta para ese cambio en la mirada al desarrollo, ¿no? Y es un tema en el que Natalia hizo su tesis y que es muy interesante, que está muy vinculado con lo ecológico, que es la mirada cosmopolita, pero que engloba más cosas, que es que no es suficiente con mirar solo los derechos cuando evaluamos términos de desarrollo, y eso pasa con el IDH y pasa, bueno, con el PIB per cápita, por supuesto, pero también pasa con el índice de desarrollo humano, ¿no? Que estos indicadores más convencionales nos dicen qué tal viven las personas dentro de ese país, ¿no? El PIB per cápita nos dice si la gente tiene un buen nivel adquisitivo como promedio, eso es verdad, que eso también es una limitación, y el IDH nos dice si además hay buenos niveles de educación, de salud, ¿no? Y de nivel de vida dentro de un país. Pero no nos dice nada de cuál es el coste para el conjunto del planeta y para las personas que habitan en otros territorios de ese modelo de desarrollo, ¿no? Entonces nosotros aquí sí incorporamos esa mirada cosmopolita, y nos parece que también, junto con la ecológica y también la feminista, es clave a la hora de hacer ese cambio de paradigma, ¿no? Por ejemplo, se ve muy bien en términos socioeconómicos, pero también, por ejemplo, en el término democrático, ¿no? En la dimensión, si miráis la transición democrática en el indicador, hay como varias dimensiones. Hay una que es como lo que llamamos el espacio cívico, que es muy interesante porque es también ese indicador está más vinculado con los derechos que tradicionalmente consideramos como democráticos, en términos de si las personas de un territorio disfrutan de libertad de expresión, el derecho a la reunión pacífica, a la protesta, etcétera, ¿no? Si además los estados dan información suficiente para que la sociedad civil pueda hacer su trabajo de vigilancia de las políticas públicas, etcétera, ¿no? Que es lo que tradicionalmente se mira cuando hablamos en términos democráticos. Pero claro, si ahí incorporamos una dimensión cosmopolita al ámbito democrático, ahí tendremos que ver también en qué medida los países o los gobiernos de esos países están comprometidos con los derechos humanos a escala internacional. Y entonces nosotros incorporamos varios indicadores que evalúan si se ha aprobado la Corte Penal Internacional, ¿no? Se ha ratificado la Corte Penal Internacional, si se cumple con los principales tratados en materia de derechos humanos a escala internacional, con las convenciones internacionales de la OIT, etc. Y no solo, ¿no? También cuánto contribuyen los países, no solo a tener sociedades democráticas y pacíficas dentro de su territorio, sino también a la paz global. Y ahí penalizamos a los países por su contribución a la militarización del planeta, penalizamos el gasto militar, penalizamos el armamento nuclear y penalizamos también el comercio internacional de armas a los países que exportan y que importan armamento, ¿no? Y por eso creo que es importante también esa mirada cosmopolita. En el ámbito socioeconómico, por ejemplo, también creo que se ve muy bien la importancia de la mirada cosmopolita en el ámbito fiscal. Nosotros decimos que los países tienen que tener políticas fiscales sólidas y redistributivas, ¿no? Que permitan garantizar derechos a todas las personas y combatir la desigualdad.
pero ¿es eso suficiente? Hay muchos países ricos que tienen políticas sólidas y redistributivas, pero que a la vez son paraísos fiscales y están robando dinero, por decirlo así, ¿no? En claro, de otros países y que impiden que otros países puedan hacer lo mismo que quieren hacer ellos, ¿no? Pues nosotros incorporamos el índice de secreto financiero como parte de la transición socioeconómica para tomar eso en consideración. O sea que esas perspectivas, ¿no? La ecológica y la cosmopolita nos parecen también, junto con la feminista, clave para todo ese proceso creemos que puede aportar cosas interesantes a ese proceso de replantearnos el enfoque de desarrollo. Por último, para garantizar la evolución del índice, ¿qué datos o herramientas adicionales serían clave para enriquecer su medición en los próximos años? Pues muchas de todas estas cosas que os digo que tenemos problemas. En el ámbito feminista, claro, sería genial el poder, lo que pasa que nosotros no tenemos capacidad para levantar información estadística y periódica. Pero claro, en el ámbito feminista pues sería genial el poder incorporar todas esas cosas que os he dicho que nos faltan. Luego también, lo que pasa que muchas de las cosas que nos gustaría mejorar, o sea, las tenemos identificadas, pero o no hay para muchas de ellas o no hay información o no tenemos recursos para conseguirla, básicamente, ¿no? Al margen de, bueno, con modestia, porque hay otras cosas que también nos parece interesante incorporar y que estamos pensando cómo, ¿no? Pero en la mirada feminista sí, claro, nos encantaría poder hacer, o sea, en todo, que eso nos lo comenté al principio, pero en todo el proceso de selección de indicadores, sí hemos hecho un proceso como participativo con otras organizaciones para identificar un poco qué cosas hay que incorporar, qué cosas no, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso sí sería bueno quizás repetirlo periódicamente, porque gracias también en parte a todo el marco de seguimiento de la Agenda 2030, es verdad que está habiendo mucho desarrollo estadístico de muchos indicadores y el poder, yo qué sé, ir actualizando, teniendo conversaciones, procesos, etcétera, que nos permitan identificar nuevos indicadores, que nos permitan medir lagunas, por una parte. Por otra parte, toda la parte de marco normativo, no solo en el ámbito feminista, sino también en el democrático, sería genial poder tener algo más de información sobre cómo eso se aplica. Y por otra parte, lo que también nos gustaría, ¿no? Porque una cosa que se dice de los indicadores compuestos, que leí en un artículo que me pareció que refleja muy bien, ¿no? La naturaleza de estas herramientas, es que este tipo de indicadores no plantean respuestas, sino preguntas. O sea, que no son buenas herramientas, no son herramientas que nos dan respuestas a qué tenemos que hacer, pero sí son herramientas que nos ayudan a plantearnos cosas, a preguntarnos cosas, ¿no? Y por eso el indicador, en principio, debería ser un punto de partida que complementar con otros análisis, ¿no? Con otros análisis que nos permitan aterrizar X cosas, que nos permitan indagar sobre cosas que el indicador nos permite como visibilizar, pero de una manera así como un fogonazo casi, ¿no? Pero sin mucho detalle de cuáles son las problemáticas que explican todo eso, ¿no? Entonces, otra cosa que sí que nos gustaría desarrollar a futuro es, idealmente, claro, un proceso de investigación que acompañe, que ilumine, ¿no? que permita como profundizar en todas esas cosas que la herramienta por sí no permite. Fue muy iluminador todo. Yo creo que ahora nos dices más preguntas para nuestro marco normativo, porque me quedé pensando, podemos incorporar esta multidimensión de más factores al tema feminista, porque lo queríamos ligar un poco al tema socioeconómico. Igual, claro, yo siento que también tener esta mirada, como dices tú, abre preguntas, pero también esas preguntas hacen que creo que para el futuro sí va a haber más levantamiento de ciertos datos, como por ejemplo lo de la economía del cuidado. Creo que hoy día falta información, pero yo me imagino, esperemos, por lo menos, o sea, yo sé que en Chile al menos sí se está tratando de levantar esa información con políticas de parte como impulsadas por el gobierno, pero también de parte de ciertos municipios, y creo que
al final plantear los temas sobre la mesa hace que a alguien Sí. en Claro. alguna parte del mundo le empieza a hacer sentido y Otra parte del indicador también era esa, ¿no? En la medida en la que hay cosas, también no solo te ayuda a ver cosas que cuentas, sino lo que no cuentas, que muchas veces también es por falta de información y eso también te ayuda a denunciar determinada, ¿no? Que no se está levantando información sobre determinadas Sí, cosas. si no hay información es porque hay un problema. Claro. Entonces ahí es donde Claro. tenemos que empezar a... Muchas gracias. Nada, vosotros. Muchas siempre. gracias.